Esta es la sesión número 2 de Vinos del Mundo y el día de hoy vamos a ver Francia, ¿de acuerdo? El inicio de Francia, generalidades e introducción. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Marco, por favor, porque esta clase es bien importante. Estas 3 primeras clases son bien importantes. La vamos a estar retomando la base francesa prácticamente casi en todos los países. Van a ver poco a poco por qué. Pero antes de iniciar, yo les voy a pedir a ustedes que me digan datos importantes que conozcan sobre Francia, ya sea de cultura, no sé, que me compartan la capital, algún dato que recuerden, algo de la gastronomía. Yo los escucho, por favor les pido que alcen su manita y les voy concediendo la palabra. Por favor, ¿qué conocen sobre Francia? No tantos, no tantos, espérenme, aguanten. No tantas participaciones, por favor, son muchísimas. Ok, dice aquí Teams que no responde. ¿Me escuchan bien? Microsoft Teams no responde. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, chef. Nada Ah, más que creo que Team se cayó. O sea, de bueno, acuerdo. lo podemos ver bien, pero sí, a mí tampoco me deja iniciar sesión como alumno. De acuerdo. A ver, déjame ver si estoy en la sesión correcta, en la red correcta. Sí, muy bien. Creo que ya lo recuperé. Eduardo, por favor, Eduardo, compártenos. ¿Tú qué sabes sobre Francia? Pues dentro de la cultura para nosotros gastronómica, pues es como que parte de la cuna pues sí, de la gastronomía moderna, por decirlo así, porque pues ahí se llevaron a cabo pues grandes descubrimientos, las bases que hoy conocemos como parte de la gastronomía, pues fueron fundadas en Francia por muchos chefs que ya todos conocemos, Auguste Escoffier, Paul Bocuse, cosas así. De Eh, acuerdo. Hablando ahorita de la materia, pues tiene la capital de la Champaña y pues creo que a grandes rasgos, pues eso sería parte de mi participación. Es algo importantísimo, Eduardo. Como tal, nos comentas, ¿no? Es en general una de las bases más importantes de la gastronomía en general a nivel mundial y también para particularmente la mexicana, ¿no? Tiene mucha influencia francesa y ha sido una de las partes que nos hizo que desarrolláramos a partir como de la gastronomía conventual a la fecha, un gran impulso enorme a la gastronomía mexicana por varias influencias francesas, ¿no? Y en general, pues muchas técnicas, hablando de repostería y otros, temas así globales de gastronomía, pues sí, tienen la base directamente en este país tan innovador y con demasiada cultura gastronómica, ¿no? Que ha aportado al mundo. Una de las gastronomías más importantes de todo el planeta. Muy bien, dice por acá Lisette. La gastronomía francesa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año del 2010. Correcto, al igual que la nuestra. La nuestra también es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ok, muy bien, por ahí otras 2 participaciones, los escucho. Manitas arriba. Aparte de Eduardo, ¿qué tal? Por favor, Dafne, sin miedo. Bueno, como comenté, a lo que recuerdo es que Francia es como, creo que el mayor consumidor de queso y pues como sabemos, el queso es un buen acompañamiento de un buen vino. Por supuesto, oye. ¿Reconoces algún tipo de queso francés que sea de gran relevancia? Mm, como tal, no recuerdo, no sé si creo que era el queso gruyere, pero Gruyère. no recuerdo el dato de eso, pero nada más recuerdo que era como que Francia era el mayor consumidor de queso, pero no recuerdo exactamente como las variedades del queso que se De consumían. acuerdo, pues son cientas, son cientas. Y sí, es uno de los países que más produce variedades de queso en general. Tiene cientas, cientos de opciones entre distintos tipos de leche. Entre algunos, pues obviamente, de los más reconocidos, por supuesto, ahí está el Roquefort, ¿no? Un queso impresionantemente fuerte y que tiene mucha historia a la vez con denominación de origen también, lo que estábamos platicando la clase pasada, Camembert, Gruyère, Sanicter, hay un montonal, ¿no? Hay un montonal de opciones y por supuesto, pues es un alimento vital de la gastronomía y que por supuesto se utiliza muchísimo para el maridaje por sí solo. En general, para ellos es tan importante comer queso
como para nosotros comer aguacate, más o menos, ¿no? Es similar. Eso lo escuché directamente de una chica francesa que hace unos años ofreció una cata en donde yo estaba participando en un restaurante francés muy bonito. Y tal cual, ¿no? Así como me lo dijo, tal cual nosotros comemos queso, como ustedes es tan importante el aguacate, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Dafne. Y una última participación, por favor. ¿Quién va a ser? Algún dato cultural, algo de la música? Si alguien de ustedes sabe francés. Luis Llavé, cuéntanos, Llavé. ¿Qué conoces Sí, sobre bueno, Francia? lo que recuerdo de Francia, hablando al respecto de los vinos, que es uno de los que produce o que tiene el vino más caro que se ha llegado en el mercado, la verdad no recuerdo cuál es, pero que es un productor de vinos y licores pues muy buenos, muy bien elaborados y que por ello su precio es muy alto en los mercados y es reconocido por producir vinos de muy buena calidad, al igual de licores. Correcto, correcto. Es muy relevante en cuestión del vino porque en este país se ha creado de las etiquetas más prestigiosas y de los vinos más caros en general en toda la historia, ¿no? En toda la historia, de los más importantes han sido franceses, entre un montonal de opciones. Es que, híjole, Francia, o sea, en toda Francia se elabora vino y se elaboran distintos tipos, aparte de otros tipos de bebidas alcohólicas, ¿no? Como en el caso del brandy, ¿no? Como el coñac o el armagnac. Pero el vino es una base que desde antaño, desde tiempos muy antiguos para los franceses y en general para el continente europeo, ha sido muy importante, ¿no? Dentro de la dieta principal de un europeo y más de un francés, pues es esta. Ay, me mareé. No está temblando, ¿verdad? Algo como que se me movió aquí, perdón. De acuerdo. Sí, dentro de la dieta principal de un francés se encuentra el vino, ¿no? Y que tiene muchos aportes en general a la salud. Poco a poco los vamos a estar viendo, de lo que ellos pues ha fortalecido muchísimo en general a la población, ¿no? Entre antioxidantes, ayuda también a la digestión de los alimentos, tienen bastantes propiedades nutricionales, etcétera, etcétera, ¿no? Que ellos han venido aprovechando desde hace cientos de años. Y sí, de las etiquetas, pues bien importantes, entre los vinos más importantes se encuentra el champán, ¿no? Los vinos de Burdeos, los de la Borgoña, del Ródano. No pararíamos, podría ser un cursito completo de Francia, y nada más para hablar únicamente de Francia, para que imaginen el monstruo que representa para la vitivinicultura. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Este es un país bien diverso, tiene en general influencia de varias culturas igual antiguas. El idioma es una maravilla, el idioma es muy, muy bonito. Del latín también proviene, de la gastronomía, mucha cultura, mucho arte, muchos personajes históricos tienen, pues son originarios de este país tan importante, una de las potencias mundiales más grandes y, muy relevante para el turismo también, ¿no? Es el país que recibe más turismo en general, con mayor índice de turismo, como con 30 millones de turistas al año. Entonces es un montonal, pero un montonal así a lo bárbaro. Bueno, antes de iniciar, yo les voy a compartir un video con 20 curiosidades sobre Francia. Entonces, voy a compartirles mi pantalla con sonido y vamos a verlo. Dura unos 5 minutos. Si no lo ven o no lo escuchan, por favor me avisan. ¿Qué pasó? Listo. Ok, vámonos para acá. Aquí mero. Uno de los destinos turísticos más deseados no solo de Europa, sino del mundo entero. Su capital, París, recibe anualmente
7 millones de visitantes, pero no es la única ciudad interesante del país. Burdeos, Marsella o Lyon, por ejemplo, también tienen mucha belleza que ofrecer, pero en este vídeo no vamos a hablar de los lugares turísticos. Para ello, mejor que visitéis nuestro canal El Viajero Feliz. De lo que vamos a hablar en este vídeo es de algunos de los datos curiosos más fascinantes de Francia. ¿Te los vas a perder? 20 curiosidades de Francia, el país de los 1000 quesos. 1. Los castillos en Francia se cuentan por miles. Las constantes guerras territoriales durante la época medieval provocaron que se constituyeran por cuestiones defensivas y de prestigio. Aunque no hay una cifra oficial, se estima que hay un mínimo de 5000 en mayor o menor grado de conservación. 2. Francia tiene nada más y nada menos que 12 usos horarios diferentes. Esto es debido a que tiene territorios de ultramar repartidos por todo el mundo, como la Guayana y la Polinesia francesa. 3. La capital francesa, París, existe desde el siglo III a.C. y fue fundada por una tribu de galos celtas, llamados parisí. 4. Francia fue uno de los primeros países en legalizar parcialmente la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Lo hizo en 1791 durante la Revolución. 5. En la Gran Bretaña francesa puedes visitar un sitio megalítico llamado Karnak que se cree que es incluso anterior a Stonehenge. Hay más de 3000 piedras verticales, datadas de entre el 5000 y el 3500 a.C. 6. Su ejército es el único de Europa que aún tiene palomas mensajeras. Están prestas a ser utilizadas en caso de desastres que impidan otro tipo de comunicación. 7. Es el país con más ganadores del Premio Nobel de Literatura. En total suma 15. 8. Si te gusta el queso estás de enhorabuena. En Francia hay más de 1200 variedades y se producen millones de toneladas cada año. 9. Hablando de quesos, las venas azules y verdes del queso Roquefort se forman al desarrollarse de forma interna mohos del género Penicillium. 10. La ONG Médicos Sin Fronteras fue fundada por un grupo de médicos franceses en 1771. Recibió el Nobel de la Paz en 1999. 11. En Francia el municipio con el nombre más corto es Y. Lo puedes visitar en el departamento del Somme. 12. El reinado más corto de la historia ocurrió en Francia. Fue el de Luis XIX y duró tan solo 20 minutos. En cuanto fue coronado, abdicó en favor de su sobrino, el duque de Burdeos. 13. En Francia te puedes casar con una persona muerta. La ley lo permite siempre que se pueda probar que la persona muerta tenía también la intención de casarse y siempre que se consiga el permiso del presidente francés. El caso más reciente ocurrió en 2017, cuando a la pareja del policía francés asesinado en los Campos Elíseos por un yihadista le concedieron este permiso. 14. Además del francés en Francia, también se hablan varias lenguas locales como el alsaciano, el vasco, el bretón, el flamenco, el occitano o el catalán. 15. Los vinos franceses pueden alcanzar precios de escándalo, como por ejemplo la botella Chateau Margaux de 1787, valorada en $500.000. Lo curioso de esta botella es que se rompió accidentalmente antes de abrirla. Por suerte estaba asegurada, y su dueño recibió $225.000 del seguro. 16. La gastronomía francesa está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 17. Francia ha sido el origen de numerosos inventos de gran importancia, como el proyector cinematográfico de los hermanos Lumière, el sistema de lectura Braille de Louis Braille, el estereoscopio de René Laennec o el sujetador moderno de Herminie Cadol. 18. El famoso croissant francés no es originario de Francia, sino de Austria. 19. La patata estuvo prohibida en Francia entre 1742 y 1772 debido a que pensaban que causaba lepra entre otras enfermedades. 20. Hay más gente hablando francés en África que hablando francés en Francia. Esto se debe a la gran cantidad de territorios tomados por los franceses en la época colonial. ¿Qué te han parecido estas curiosidades? ¿Conoces alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Cuéntanosla y suscríbete al canal Supercurioso. Próximamente subiremos curiosidades de otros países. Dale. Aquí. De acuerdo. Hay unos datos importantes. Vamos a ver ahora directamente la teoría. Les voy a compartir una presentación. Sale. Va a tardar un poquito en cargar, está un poco pesada,
Vamos a darle un par de minutos. Y antes de que cargue la presentación, más bien de que inicie hablando directamente de Francia, voy a hablar de algunos números con respecto a la producción de vino a nivel mundial. Nada más déjenme que cargue también la diapositiva para ver con qué voy a iniciar. Para que noten en algunas gráficas cómo se lleva a cabo la producción de vino y también el consumo, que va a ser algo muy importante. Iba cargando, iba cargando. Si alguien ahorita que cargue no la ve, me avisa. Vamos a hacer esto más chiquito. Chiquitas las letras. A ver. Y creo que ahí voy a alcanzar. Que ya deben de poder verla. Si no la ven, me avisan, alzan su manita y la vuelvo a cargar sin problema. ¿De acuerdo? Vamos a hablar en algunos números de producción y de consumo. Estos en unas cifras que obtuve en un sondeo del año 2017, que son de las más actuales. En general, acá tengo un libro muy importante que viene en la bibliografía. No les voy a pedir que lo compren, pero pues para mencionar algunos datos también, ¿no? Que vienen marcados, ya que se ha desarrollado esta producción de consumo y de producción y consumo del vino ha sido radical completamente tan solo en algunos años. Estos números que vienen en el libro vienen del año, si no me recuerdo, del año 2010 o 2011. Nada más déjenme llegar para mencionarles cómo se ha desarrollado. Que en general, en algunos sentidos, ha sido muy similar la numerología, pero sí ha tenido grandes cambios también a la vez. Aquí, chingón, está cerquita. Anatomía. Aquí está, el mundo del vino. ¿Sale? Para que entendamos un poquito cómo se ha desarrollado entre la producción y el consumo, porque de eso también viene parte de ello, con cierta razón de ser en algunos países tan relevantes como en el caso de Francia. ¿De acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica directa de producción-consumo, poniendo a Estados Unidos como el mayor consumidor, el mayor país consumidor de vino en cantidad. O sea, ¿de acuerdo? En todo el mundo, la mayor cantidad de vino se consume en Estados Unidos, siendo a la vez Italia el que tiene la mayor producción a nivel mundial. ¿De acuerdo? Durante los últimos 20 años, la producción se ha tenido constantes cambios por distintas razones, principalmente lo que es el cambio climático. Ha sido que vaya teniendo una tendencia a la baja, a la vez de que el número de viñedo plantado por país también va bajando por la misma razón. ¿Qué es esto? Que hay cada vez más escasez de agua. Y para la producción de vino se requiere bastante agua, cosa que en Europa pues no se goza con demasiada abundancia, ¿de acuerdo? Pero esto se ha visto directamente reflejado en la producción de vino. Por ejemplo, dentro de los países que más producen en el mundo y obviamente en Europa, que es en general como el centro de la vitivinicultura, está entre Italia, Francia y España, ¿sí? Como de los tres primeros. Entonces, por ejemplo, aquí en el año 2010, en el consumo de vinos del año 2010, quiero producción, perdón, de Europa, el mayor productor era Francia en el 2010 con 44 miles de hectolitros al año, 44 millones de hectolitros al año, perdón.
44 millones de hectolitros. Y en el 2004 era una cifra muchísimo mayor, de 57.3 millones de hectolitros al año, ¿sí? Actualmente el productor más grande es Italia, ¿sí? Que tiene aproximadamente 42.5 millones de hectolitros al año, y hace tan solo 10 años, en el año 2010, tenía 48.5 millones de hectolitros al año. Entonces, se ha visto directamente reflejado el cambio climático tan solo en esta producción agrícola de producción de vino, ¿no? Que es algo alarmante en general, y que viene en general también afectando distintos campos entre economía, comercio y producción agrícola, ¿no? Entonces, hay unos países que tienen muchísimo más, ¿cómo decirlo? Como, sí, o sea, se ha visto mayormente afectado por estas razones, y entre ello ha sido que, pues ya Francia tampoco es el mayor productor, ¿no? Hace 10 años todavía lo era, pero ahorita es Italia el mayor productor del mundo. Y el de mayor consumo, Estados Unidos. Seguido por Francia, después Italia, continuamente de Alemania, China y etcétera, ¿no? Así conforme van la gráfica, pero que es algo importante de reconocer, ya que pues tiene mucha relevancia en general. Eso hace también a la vez que se incremente el precio, ¿no? Porque al ver la misma demanda pero menor oferta hace que se incremente el precio del producto, ¿no? Entonces, es importante mantener este tipo de datos al margen. ¿Y qué pasó, Ángeles? Profe, yo tengo una duda. ¿El consumo que usted está dando es por su mismo país o es en general por los demás países? Este consumo es en cantidad, ¿sale? Es importante, que bueno, es una pregunta importante, porque ahorita vamos a hablar del consumo per cápita, que ese es cuánto consume cada habitante, ¿no? Es un consumo distinto. Entonces, hablando de cantidad, o sea, los que más consumen vino en cantidad es Estados Unidos, ¿sale? Pero los que consumen mayor cantidad por habitante, o sea, cuánto consume cada uno, es Portugal, ¿sale? Aquí les presento, a eso voy con esta pregunta, qué bueno que la mencionaste, Ángeles. ¿Por qué? Porque Portugal es el país que tiene el mayor consumo per cápita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me pueden decir cuál es la definición o qué entienden por per cápita? ¿Qué se entiende por este término de per cápita? ¿Alguno de ustedes que pueda alzar su manita para entenderlo? No importa que no sea correcta. Carlos, por favor, Carlos Alberto. País, Perdón, una vez más se cortó. que sí es por país. Es por país, sí, correcto. Pero ¿a qué se refería directamente el consumo per cápita? Sí es por país, pero se refiere a un poquito más. Lo que cada persona consume. Exactamente, lo que cada persona consume, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en Portugal, lo que cada persona consume por año, ¿sale? A eso se refiere el término de per cápita. Muchas gracias, Carlos. En Portugal se consumen alrededor de 51.4 litros por cada habitante, ¿sale? A eso se refiere con el término per cápita. Ojo con esto, porque en general no es el lugar donde mayor consumo per cápita hay. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el mayor es el Vaticano, ¿vale? Pero si hablamos del Vaticano, estamos hablando así de una mugrecita así de territorio, ¿no? Chiquitito. Entonces, como es parte también de esta ceremonia religiosa que es en general vital para el Vaticano, pues tienen un consumo per cápita muchísimo más alto, ahí más o menos rondándole a los 71, 72 litros por habitante. Pero ¿cuántos habitantes les gusta que haya en el Vaticano? Ni 2000, ¿no? A lo mejor 1000, pongan ustedes, en todo el Vaticano, ¿no?
Entonces, no es lo mismo el consumo per cápita como un país pues de una densidad de población considerable a la del Vaticano, ¿no? Pues obviamente pues es un abismo directamente. Y otro, por ejemplo, como en el caso de Andorra. Andorra es un país que se encuentra entre España y Francia, pero eso es igual una micronada de territorio, ¿no? Es así chiquititititito. Entonces, también al tener muy poca población, y tener en general cultura del consumo todo el territorio, pues es muy pequeño, pues tiene también un consumo per cápita considerable, ¿de acuerdo? Ahí va a estar como también más o menos como Portugal, como de los 50 litros más o menos por litro, ¿no? Seguido por Francia con 51.2, Italia con 43.6, Suecia con 41, por ejemplo, ¿no? Estos son números realmente relevantes, porque imaginen tan solo a nuestro país, ¿sí? A nosotros como México, hace tan solo 10 años, sí, más o menos como dicen, un poquitito más de tiempo, cuando yo estaba más o menos estudiando la carrera, que me presentaron estos números similares. En el caso de México, México tenía un consumo per cápita que apenas iba de los 450 mililitros al medio litro. Era más o menos así, un número bien pequeñito, ¿no? Acá estamos hablando de litros y hace 10, 11 años estábamos hablando de mililitros, ¿no? 450, ni medio litro era, ¿no? Y que ha tenido en general un auge impresionante, ¿no? A la alza, porque actualmente ya está rondando a lo que es el litro. O sea, en una década se duplicó completamente el consumo per cápita. Y esto es gracias a chicos como ustedes, porque ha sido en general la población que más ha dado auge al consumo del vino, ¿no? Por distintas razones. Se ha puesto de moda, ha sido como un símbolo de estatus, ¿no? Y pues, todo este tema, por ejemplo, de las redes sociales cada vez también va teniendo más influencia, ¿no? Porque se va contagiando en general este tipo de costumbre que le ha dado en general mucho auge al consumo del vino. Antes, normalmente las personas mayores en nuestro país eran las que consumían vino, ¿no? A los jóvenes, para nada, ¿no? Había otro tipo de consumos hablando de bebidas alcohólicas, entre algunos destilados como el ron, el tequila o el brandy, si acaso el vodka, y en el caso de otras bebidas, comunes, como varias bebidas procesadas, como en el caso del refresco, jugos procesados también, y la cerveza, ¿no? Ha tenido también mucha influencia en nuestra población. Sin embargo, el hecho de que se elabore buen vino, sin embargo, no es mucho, ¿no? Pero se elabora buen vino en nuestro país, ha hecho también que poco a poco las nuevas generaciones, como en el caso de su rango de edad, van acercándose más a este tipo de temas, y lo que ha hecho que se incremente considerablemente el consumo del vino. Pero obviamente no le vamos a llegar todavía a países tan importantes con tanta cultura de cientos de años, como en el caso de Europa, que se ve marcado directamente en los números, ¿no? Pero es algo que debemos de mantener al margen, porque continuamente cada vez que veamos un país, vamos a revisar estos números, ¿de acuerdo? No sé si tengan preguntas por aquí, ¿todo se entendió? ¿Sale? Esta es como una introducción a los números de manera mundial, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, entonces vamos a empezar a hablar de Francia ya, como tal. Este es el video que les compartí de 20 curiosidades del país. Francia se encuentra en esta pequeña manchita azul, ¿sí? En el continente europeo. Tiene un lugar en el continente muy céntrico, si se dan cuenta, colindando con países también muy importantes, ¿no? Como en el caso de al sur con Andorra y España, también al sur con el mar Mediterráneo, al sureste con Italia y Suiza, al noroeste con Alemania, Bélgica y Luxemburgo, al norte separado por el Canal de la Mancha con Gran Bretaña, ¿no? Y al poniente con el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, en general, este ha sido también históricamente un territorio muy, muy importante, ¿no? Donde se han desarrollado ahí
distintos acontecimientos históricos y donde ha tenido un gran auge el consumo y la producción vinícola. ¿Sale? Dice por acá, es un país que tiene una tradición vinícola. Sus vinos son conocidos en todo el mundo, elaboran todo tipo de vino, de todos los que hay, de los que vienen en la clasificación, de todos se elaboran en Francia, ¿de acuerdo? Y es importante que reconozcan de cada tipo los más importantes. Poco a poco se los voy a ir mencionando. La exclusividad de los vinos franceses radica más en su terroir. ¿Quién me recuerda ese término de terroir? ¿A qué se refiere? Con el terroir, o terruño en español. Por favor. ¿Es el lugar óptimo para cultivar la uva? ¿De acuerdo? Y como qué parte del entorno, qué características tiene este entorno. Ángeles, que recuerdes. El clima, el suelo y creo que... Ay, no me acuerdo de la otra. Ok. El clima y el suelo son cosas importantísimas en general que son parte del terroir, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Ya ve, ¿nos podrías complementar también esta participación? Luis, ya ve, alzaste tu manita. Pues también entraría la variedad, el agua, los minerales, pues la mano del hombre incluso, cómo trabaja la tierra y todo eso. Correcto, muy bien. Este término de terroir en general, muchas gracias Luis, se refiere a todo el entorno que requiere la planta para poder proliferar de manera óptima, ¿sale? ¿Cómo que entre características entran? Obviamente el suelo. El suelo es vital. No en cualquier suelo se puede dar la vid y menos vid de calidad. El suelo debe estudiarse, debe de conocerse la capacidad mineral que tiene, la retención de agua o de drenaje, si tiene o no cierto porcentaje de materia orgánica, la oxigenación, etcétera, ¿no? El componente directamente del suelo, entre otras cosas, ¿no? Algunas condiciones climáticas como la temperatura, que a la vid le fascina que la estresen. Eso ya lo habíamos platicado, creo. A la vid le fascina que la estresen, entre ello es cambios de temperatura bien marcados entre las estaciones, con inviernos fríos, veranos cálidos y primaveras y otoños en constante cambio. ¿Sale? A la vez de que le gusta que haya una diferencia de temperatura entre el día y la noche. Noches frías y días cálidos, ¿sale? Este estrés hace que en general estrese a la planta para poder producir mayor nutrimento y a la vez uva de calidad, ¿sale? Entonces también está las horas de sol que puede llegar a obtener, el agua, como lo dice Yahvé, la manera en que obtiene el agua, si vemos que en Europa no hay demasiada, la que se utiliza es óptimamente entregada a la planta para darle la cantidad que necesita. E incluso en ocasiones es conveniente a veces dejarla con sed, ya que esto también generaría un estrés que igual apoya a que la planta se nutra, ¿no? De que por sí sola se estrese y eso haga que la propia planta suelte nutrimentos, ¿no? Directamente al fruto. Del sol con respecto a la fotosíntesis, del viento, de un montonal, ¿no? Un montonal de cosas que engloban el entorno, pero a eso se va a referir al terroir, ¿sale? En general, en Europa se van a preocupar más por el terroir que en general por el tipo de uva. El tipo de uva es importante, ¿sí? Porque va a haber, dependiendo la uva, las características que tenga el terroir para que entre los dos coincidan y la proliferación del fruto sea de mucha mejor calidad, ¿no? Que lo que va a resumirse es de que el producto final igual va a ser de calidad, ¿sí? Entonces, para los europeos en general y más para los franceses, entre franceses, españoles, portugueses e italianos, el terroir es vital, ¿sale? Hay veces que no se va a mencionar la uva. La uva se va a tener que concluir dependiendo el lugar donde se elabore. Vamos a hablar de eso por las clasificaciones en un momento, pero para ellos es más importante el terroir, ¿no? El terreno, el terruño.
Tiene aproximadamente 803.000 hectáreas de viñedo plantado, con una producción cercana a los 48 a los 50 millones de hectolitros anualmente, y un consumo per cápita que igual ronda entre los 50 litros de consumo per cápita. O sea que cada habitante se va a aventar al año mínimo 50 litros, ¿sale? Es un número impresionante, ¿no? Y que se ve marcado tan solo por la cultura directamente que tienen ellos, tanto para la producción como del consumo. Sale, vamos a hablar de la legislación. El encargado es el Institut Nacional de l'Origine et de la Qualité, ¿sale? Que en español es el Instituto Nacional de Apelaciones de Origen, ¿sale? Este término de apelaciones de origen es un término muy similar a denominación de origen, pero está directamente ligado principalmente para el vino, ¿sale? Se denota lo que son las denominaciones de origen, lo que estábamos hablando la clase pasada, que son productos específicos que se producen en una región delimitada porque esa región tiene las características necesarias para que la materia prima se desarrolle de manera óptima, una materia prima en particular, ¿sí? Que debe ser estrictamente respetada, y un procedimiento. Espérenme, me quedo sin batería. Ahí está. ¿Sale? Entonces, este es el consejo regulador que se va a dedicar a que se proteja la calidad en general del producto. ¿Qué va a revisar? Entre las áreas de producción, las varietales que se utilizan para la elaboración, el rendimiento que se obtiene de la uva para cierta producción de vino. Por ejemplo, no puedes prensar la uva a más de tantos kilopascales de presión, porque a mayor presión, pues ya empiezas a exprimir otras cosas que ya no es el jugo de la uva, ¿no? Ya exprimes un tanto de la pepita, un tanto del ollejo, un tanto si tiene un poquito de raspón, un tanto de ello, ¿no? Lo que se traduciría en vinos de menor calidad. Que sí se necesita de esas partes, pero en cierto grado, ¿no? Y dependiendo de la denominación de origen o de la apelación de donde se esté elaborando, estamos hablando de regiones específicas, ahorita poco a poco lo vamos a entender, pues tienen cada una su propia especificación, ¿no? Tal vez en Burdeos no sean más de 5,000 kilopascales por cada tantos kilos de uva, ¿no? O no puedes obtener, por ejemplo, en el caso de champán, por cada 4,500 kilos de uva, no puedes obtener más de 2,500 litros de mosto. Entonces son especificaciones rigurosas que debe de respetar el productor para cuidar la calidad, y que esto en general pues defina la región como una región productora de vinos de calidad en general, ¿no? Y esto también engloba otros productos, pero a lo que nos compete en este momento es a la producción vinícola. A eso me refería también con el rendimiento por hectárea. Tal vez por cada hectárea no puedes obtener más de tantas toneladas de uva. Prácticas vinícolas y vitícolas, a lo mejor que, por ejemplo, no se permiten ciertos tipos de vino, algunas vendimias mecánicas, por ejemplo, o no puedes, ¿qué podrá ser? Vendimias mecánicas, o que requiere de ciertas podas, o de que la uva cumple con estándares de grados de acidez, grados de azúcar, porcentaje de agua, etcétera, ¿no? Grado de alcohol adquirido de manera natural, ¿sale? Dependiendo, ¿no? Que el tipo de vino, porque va a haber algunos en el que sí se pueda agregar azúcar para elevar el contenido alcohólico al final, pero poco a poco vamos a ir hablando de ello. Las condiciones del etiquetado son muy rigurosos al momento de la información que ellos pueden colocar en la etiqueta, ¿sale? No siempre van a poder poner ciertos datos, ¿sale? Esto va a depender del nivel de calidad del vino. Algo que les voy a dejar bien en claro, y espero, anótenlo así como en mayúsculas, ahí en su cuaderno, en su libreta, que mientras más específica sea la etiqueta de un vino, no solamente francés, sino en cualquier parte del mundo, mientras más específica sea la etiqueta con respecto a las características del vino, de mejor calidad es, ¿sale? Si es muy específica sobre
lugar de donde fue elaborado, si se te está hablando de sí, con mucho detalle del lugar donde se elaboró, es de mucho mejor calidad, ¿no? Entre otros datos. Pero mientras sea más específica la etiqueta con respecto a la información, el vino es de mejor calidad. Ahorita poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Pero eso no solamente en los vinos franceses, sino en los vinos de todo el mundo, incluyendo los mexicanos, los de países del Nuevo Mundo y etcétera. ¿Sale? Ese es un término que ustedes deben de mantener al momento de interpretar una etiqueta. ¿Qué tan específico es con respecto a los datos? ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta legislación, entre este término de calidad, está limitando la información a los vinos que no son de gran calidad. ¿Sale? Ahorita van a entender. Entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, si hay dudas, por favor, me lo hacen saber. Vamos a ver cómo se define la clasificación. Yo siempre les voy a marcar la clasificación en un pequeño triángulo, como una pirámide, definiendo los que se encuentran en la punta de la pirámide como los de mejor calidad, ¿sale? Y los que se encuentran en la base como los vinos más genéricos. No quiere decir que sean malos, sin embargo, no, eso se ve directamente referido en margen de calidad, porque incluso los vinos más austeros en términos de clasificación, están elaborados con estándares de sanidad y todo este tema de limpieza, ¿no? Que requiere. Pero, conforme va escalando los peldaños de la clasificación, el vino va detonando más calidad, ¿sale? Ahorita vamos a ver entre qué características pueden definir la calidad. Hasta abajo de la pirámide se encuentran los más austeros, que son el vin de table, que son vinos de mesa, así tal cual, ¿no? Ahorita vamos a ver las especificaciones de cada uno, pero son los vinos que se elaboran así como de más, en términos más de volumen que de calidad, ¿sale? El vin de pays o vinos del país es en general otros vinos que igual poco a poco van teniendo más estándares poco a poco más rigurosos, ¿no? A diferencia de los vinos de mesa, ¿no? Los vins de table. El vin de limité de qualité superior, ¿no? A veces que viene con estas siglas BDQS, son vinos delimitados de calidad superior, se elaboran muy pocos, va a depender también de la región, si es una región clásica o no, donde se elaboren, y en algunos pueden no ser tan relevantes en términos de calidad, ¿no? Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Pero los más importantes, estos son de los que quiero que mantengan una visión amplia, ¿sí? Para la interpretación de las etiquetas, porque, sobre todo en etiquetas francesas, pues la información va a venir en francés, ¿sale? Eso es algo importante, ¿no? De cada país va a venir en su idioma. Algunas se podrán adaptar al idioma donde se va a comercializar, pero no es el caso, sobre todo con vinos de mayor relevancia, ¿sale? Y estos que vienen en la clasificación de mejor calidad son los vinos con apelación de origen o apelación de origen controlé. Puede que encuentren directamente la frase, ahorita también les voy a enseñar a interpretarla, o con las siglas AC o AOC. AC de apelación de origen controlé o AC de apelación controlé o apelación de origen controlé AOC. ¿Sale? Anoten por favor esa clasificación, cuáles son los de menor calidad y los de mejor calidad. Nos vamos a enfocar un poquito más a los de mejor calidad, por supuesto. ¿Sale? Hasta abajo, vins de table, que son vinos de mesa. Arribita, vins de pays, que son vinos del país. Arribita, los vins de limité de qualité superior, o BDQS, vinos delimitados de calidad superior. Y los de apelación de origen controlé, o apelación de origen, ¿no? Controlada. Les voy a estar siempre marcando esta parte del idioma porque así va a venir la información de la etiqueta, ¿no? No va a venir en español. Changos, ya va 1 hora, no puede ser. Déjeme apuro. Sale.
¿Repito? Sí. ¿Qué repito, Valeria? En particular. En español, por favor. Vin de table, vinos de mesa. Sí. Vin de table, vinos de mesa. Son los más genéricos. Los vin de pays, una regla gramatical francesa para la pronunciación. Si tienen duda de la pronunciación, háganmelo saber, ¿eh? Si ustedes se topan con una palabra francesa que termine en una T, una E o una S al final de la palabra, esa letra no se pronuncia. Como en el caso de vin de Pays. La S no se pronuncia. ¿Sale? Como en el caso de la uva Merlot, que es francesa. ¿Se ve? Ahí está. Merlot, la T no se pronuncia. ¿Sale? O en el caso de la uva Cabernet. Cabernet. La T no se pronuncia, es Cabernet. ¿Sale? Es la regla TES. Si está al final de una palabra francesa, esa palabra no se pronuncia. ¿Sale? Con el caso de vin de table. Es por eso que la E no se pronuncia. Vin de table. Vin de pays. Vin, en este caso, la E de vin de limité sí se pronuncia porque tiene un acento. De qualité tiene acento también. Superior, ¿no? De superior no se pronuncia la E. ¿Vale? Apenas esa regla es de las más importantes para la pronunciación francesa. O apelación d'origine. D'origine, la E no se pronuncia. ¿Vale? Entonces, si ven estas tres letras sin acento, al final de una palabra francesa, no se pronuncia. Por ahí les voy a enseñar algunas otras reglas que me acuerde. Vamos a ver cada una. Vin de table o vin de fin. ¿Qué significa esto? Son los vinos de mesa, ¿sale? Va a representar aproximadamente el 14% de la producción del nacional de vino, y estas uvas pueden proceder de cualquier parte del país. A eso me refiero también de qué tan específico seamos, más bien sea la etiqueta con respecto al origen, ¿sale? Porque si nada más te dice que es un vin de France o un vin de table, quiere decir que puede venir la uva de cualquier parte del país, ¿sale? De cualquier parte, de cualquier estado en general. Por ley, nunca se encontrará la cosecha o varietal en la botella. La cosecha se refiere al año en que se realizó la cosecha, ¿no? También llamada vendimia. Y tampoco se va a mencionar la varietal. No sabes con qué uva está hecho. Entonces no es tan específico, ¿sale? No existe control de calidad, excepto las regulaciones básicas de sanidad pública. ¿Sí? Son los vinos que no son tan estrictos en términos de calidad. Es como un vino para el día a día, ¿no? Es como para, o sea, de menor costo también, que implica menor trabajo, ¿sí? Que a la vez, pues no es de gran calidad, pero que puede ser consumido del día a día. Y que a la vez también no tiene una oportunidad de una amplia guarda. Por eso no te especifican también el año de la cosecha. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta que se llama Le Galant Chevalier. Es un vin de table rouge. Rouge significa tinto, ¿no? Rojo. Vino de mesa rojo. Ajá, dice embotellado por René Grandier. Ajá. Y tiene 12.5 de volumen de alcohol. El alcohol es importante, ¿eh? El alcohol muchas veces lo tenemos que revisar. El alcohol a veces nos va a decir incluso el tipo de vino que es. Ya sabemos que si es mayor a 15, es por ejemplo un vino generoso o fortificado.
Como en este caso, tenemos un vino tinto tranquilo, común. O sea, ¿cómo se llama? Le Galant Chevalier. Vin de Tal Rouge. Sale. Vinos genéricos. No tiene añada. Te va a decir nada más que es un vino de Francia. Y no tiene ninguna apelación de origen. No te dice muchas cosas. Nada más tiene un nombre que es tinto. Y ya, ¿no? Un vino de mesa. Vámonos. Vin de Pays o también con las siglas IGT, ¿sale? Que vienen resumiendo la frase indicación géographique protégée. Indicación géographique protégée, ¿vale? Es lo mismo que un vin de pays. O vino del país. O vino con indicación geográfica protegida. Conocido como vino de campo, o vino del país, o vino con indicación géographique protégée. Representa aproximadamente el 31% de la producción nacional. Y en general, esos vinos se producen en regiones que no son tan clásicas o tan conocidas, ¿sale? Que no son tan relevantes en producción también. Pero que por ahí alguien que quiso poner un viñedito, ¿no? En una región no tan clásica, y lo hace, sin problemas puede hacer un vino Vin de Pays o IGT, que es Indicación Géographique Protégée. Muy bien, las reglas son similares a los vinos de apelación de origine controlé, pero flexible con la productividad y variedades de uva. O sea, sí son estrictos, pero no tanto, ¿vale? O sea, así como más flexible, te doy chance de que hagas ahí a lo mejor, de que utilices alguna uva que no es tan utilizable, ¿no? Porque recuerden que parte de las denominaciones de origen es una materia prima en específico. Entonces acá les dan chance de que, pues no, como es una región no tan clásica, pues no, pues que utilices, ¿no? Si quieres utilizar ahí una uva distinta, pues órale, va, ¿no? ¿Por qué no? Sin embargo, en algunos casos la calidad puede llegar a ser estupenda. El que un vino denote una región, y sobre todo si es clásica, pues se refiere a términos muy específicos y estrictos de calidad, a diferencia de una región que no puede ser tan clásica. ¿Sale? Por acá tenemos en las imágenes, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande porque no veo. Sí. Dice por acá, se llama el vino de la izquierda, se llama Kermy Lynch, ¿no? Es un Vin de Pays de Vaucluse. No, Vaucluse. ¿Sí? Si tienen una, anoten también esa regla gramatical francesa. Si tienen una A y una U juntas. Uy. Si hay una A y una U juntas, es igual a una O en pronunciación. ¿Sale? Por eso es Vin de Pays de Vaucluse. La E no se pronuncia, ¿están de acuerdo? La que está al final. Dice Red Wine. Es un vino tinto. Ya embotellada por etcétera, 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 ¿no? De la añada del 2016. Aquí ya te están mencionando un año en el que se elaboró. O por ejemplo, en el lado derecho tenemos un vino que es hecho de la uva Pinot Noir, ¿no? Elaborado por Pierre-Remy Gauthier. Creo que sí, lo alcancé a leer, Gauthier. Ahí tiene una A y una U juntas. Es como Gauthier o Gauthier. No lo alcanzo a ver al final. Y dice, ¿no? Que tiene indicación géographique protégée. Y ya te está especificando qué uva se utilizó. En este caso se utilizó la Pinot Noir. ¿En qué año se cosechó esta Pinot Noir? En el año del 2018.
Ah, bueno, pues ya te estaba haciendo más específico de dónde, de qué ujú, qué tan específico pueden ser los datos de esta etiqueta, ¿no? Ujú, indicación geográfica protégée. Ok, Pinot Noir del 2018. Cada vez va siendo un poco más específico. Acá ya tenemos una indicación, ya tenemos una añada, ¿no? Incluso te puede decir la uva, ya te da más datos. Más datos, mejor vino de mejor calidad. Sale. Vin delimité de qualité superior. Este es el que se produce en menor proporción, cerca del 1% de la producción nacional. Es un grupo de calidad, aunque no necesariamente reglamentada, ni controlada o garantizada. Ujú. Es muchísimo más valorable que tengas una apelación de Origine Controlé a que elabores uno de estos vinos. Pero estos vinos se elaboran en una región que también no suele ser clásica. Ahorita vamos a ver las regiones clásicas también para que se entienda ese término. El término aparecerá abajo del nombre del vino. Ujú. Por ejemplo, aquí tenemos un vino que dice Côte du Marmandé. Otra regla gramatical. Marmandé. Si hay una A y una I latina, es una E. Marmandé. La S recuerden que no se pronuncia. Marmandé. Una A y una I se pronuncia como una E. Marmandé. La R pues, se pronuncia así como medio acá de la garganta, ¿no? Marmandé. Que dice apelación d'origine van delimité de qualité superior. Eso es lo importante. El alcohol no se alcanza a ver, producto de Francia. No es en general una muy relevante y no está tan reglamentada, ni tan controlada, ni tan garantizada. Así que es casi como un... Si es popular el vino, si es popular la etiqueta, tal vez reconozca su calidad. Si no lo es, probablemente no sea tan bueno. ¿Vale? Podría ser así como un término más sí, como de mercadotecnia, ¿no? Vámonos con los importantísimos. Estos son los que quiero que pongan toda su energía, toda su atención. Van a poner así todos aquí, ¿no? 54% de la producción nacional de Francia, ¿sale? Este es un vino de calidad que ya se produce en una región clásica. Ahorita la vamos a ver, las regiones clásicas. ¿Cómo se va a reconocer la región? Pues va a venir entre la palabra apelación y entre la palabra controlé. ¿Sale? Estamos hablando de una apelación de origin controlé. Van a quitar esta palabra de origin y ahí van a poner la región. Así lo van a interpretar. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos un vino que proviene de Côte d'Uron, la costa del Ródano. Apelación Côte d'Uron controlé. ¿Sale? Viene de una región clásica, de las costas del Ródano. De la apelación Côte d'Uron controlé. Ah, bueno, ya poco a poco ya vas a ir interpretándolo. Te está hablando de una región muy específica. Ujú. Muy específica. ¿Por qué? Porque ahorita que veamos las regiones clásicas van a ver que una de ellas es el Ródano. ¿Vale? Pero no nada más está hablando del Ródano, te está hablando que viene de la región Côte d'Uron, de la costa del Ródano. Y esa es la apelación donde se produce. Ah, bueno, entonces si ya conoces cómo se producen los vinos que tienen denominación de origen en esta región, pues vas a saber que la uva principal que se elabora es la Syrah, por ejemplo. ¿Vale? Eso lo vamos a ir viendo despacito. Que se elabora la Syrah, que es una uva bastante intensa, bastante fuerte, ¿no? Una uva que tiene bastante color, bastante aroma, bastante tanicidad, que genera bastante alcohol. No estamos hablando de vinos intensos.
Simplemente porque dice apelación Côte du Rhône contrôlée. ¿Sí lo ven? Ahí están abajito donde dice Côte du Rhône en letras rojas, en chiquito, ¿no? Apelación Côte du Rhône contrôlée. Ese es el dato vital del vino, porque te hace interpretar mucha información, que poco a poco se les va a ir presentando, ¿no? En tres sesiones de todas las regiones de Francia, es que es el país más relevante. Va a haber uno donde no les voy a mencionar tantas regiones, ¿no? Pero acá de los franceses sí le vamos a poner mucho feeling. ¿Ok? Entonces, va a ir la palabra apelación, el lugar donde se elaboró, y luego la palabra contrôlée. De ahí ya vas a saber que es un vino de apelación de origine contrôlée, lo que está en la clasificación máxima de vinos de Francia, que son vinos con denominación de origen. Ok, vamos a hablar de la segunda etiqueta, ¿sí? Acá tenemos un vino que se llama Chateau Haut Bio. O Bio. Recuerden que la A y la U hacen una O y Bio, ¿no? La T no se pronuncia. Chateau A. Ahí hay otra regla gramatical. Igual, una E, una A y una U juntas también hacen una O, ¿vale? Al igual que la AU, si tiene EAU es una O, ¿vale? Por eso es chateau. Esa palabra es importante porque se refiere en general a, traducida directamente al español, es como la palabra castillo. Pero el que sea un chateau, de una vez anótenlo, por favor, este tema del chateau. Si nos topamos con un chateau, quiere decir que la uva con la que fue elaborado el vino se elaboró en la misma propiedad, en el mismo chateau. ¿De acuerdo? La uva que se utilizó para elaborar ese vino, que son chateaux, esa uva se produjo en la propiedad donde se elaboró. No trajeron uva de otros lados. De ellos también es la uva. Es un chateau. Ok, dice Chateau Haut Bio. ¿De dónde proviene? De la región de Bordeaux. Hay otra regla gramatical, ¿no? Así como la AU, cuando tiene una X, también es una O, pero la X quiere decir que es una palabra plural, como si fuera una S. Pero tampoco se menciona, es Bordeaux. ¿Vale? Bordeaux. En español es Burdeos, ¿no? Pero no se van a encontrar con la palabra Burdeos en español, se la van a encontrar en francés. Esta es una región bien importante. A ver si la alcanzamos a ver hoy. Y dice abajo, apelación Bordeaux contrôlée. Tiene la clasificación más alta, es un vino con denominación de origen. ¿De dónde? De Bordeaux. No solamente está diciendo que proviene de Francia, está diciendo de un lugar en específico. Y todavía hay unos que son más importantes, como los que al principio estaba comentando Luis Javet, de los vinos más importantes de todo el mundo. Muchos son de Bordeaux, pero de regiones todavía más pequeñas. Y ahorita vamos a hablar de ello. Dice, por ejemplo, también tiene, ¿qué? ¿Cuánto tiene de alcohol? No alcanzo a ver. 12.5, 11.5. Bueno, te está diciendo el alcohol, ¿no? Y el año. El año del año del 2000, de 1993. Parecen pocas frases, pero es muchos datos que aprender, ¿no? ¿Me recuerdan cuál es la mezcla bordalesa? Lo vimos la clase pasada. Les pedí que ya tatúensela en su mente. Repítensela todo el día, al día de hoy, hasta que se la aprendan. ¿Cuál es la mezcla bordalesa? Los chicos que estaban conmigo en viticultura y enología también fue de las cosas que más les dije. Apréndanse la mezcla bordalesa, apréndansela. Claudia, por favor. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot. Perfecto, y hasta con un tono bien francés. Fabuloso, Claudia. Esas 5 son las más importantes en Burdeos.
¿sale? Si tú te topas con un vino de Burdeos, la mayoría de la producción son tintos, se elaboró con una de esas uvas o con una combinación, ¿sale? También va a depender de las subregiones, pero sabes que va a estar mínimo hecha con una de esas 5 uvas, ya sea con Cabernet Sauvignon, con Cabernet Franc, Merlot, Malbec o Petit Verdot. Las 3 primeras son las que más se producen, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Pero a veces viene con unos toques de Malbec y a veces viene con algunos toquecillos de Petit Verdot. Y una uva también importante proveniente de Burdeos es la Carmener, pero de esa ya queda muy, muy, muy poquita, casi nada. Después vamos a hablar más importante de la Carmener en Chile. Chicos, a ver, les voy a preguntar si tienen dudas, porque estoy seguro de que sí. A ver, ¿se entendió este tema de la clasificación? Es un poquito complejo, poco a poco se vaya entendiendo mejor, pero que vayan entendiendo principalmente las bases. Más o menos, ¿cayó la idea? Sí, profesorcito. No, a ver. Sí, todo bien. Todo bien, ¿vale? Ok, correcto. Carlos Alberto dice que sí. Si tienen dudas, por favor, en este tema, principalmente, háganlas, hagan todas las preguntas que sean necesarias. No importa las veces que lo tengan que repetir, que busque la forma de explicarlo. Porque si no se entiende después se van a complicar otros. Porque esta es la base. En varios países de Europa principalmente es muy similar. Entonces, prefiero que se quede bien entendido desde el inicio la base que es Francia, para que se entienda en España, porque también tienen algunas diferencias, ¿no? Pero es muy similar. Ok. ¿Qué requiere un vino para poder tener la apelación de Origine Contrôlée? ¿Sí? Características muy específicas, como en temas de terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que se definen las tierras seleccionadas para el cultivo de los viñedos, que sea apta para la calidad de la uva que se va a elaborar. De la uva solo pueden utilizarse aquellas variedades consideradas como apropiadas, como en el caso de Burdeos, de la mezcla bordalesa. ¿Sale? La uva no es tan importante, pero si la vas a hacer con una apelación de Origine Contrôlée, tienes que utilizar la materia prima que requiere la apelación. Y la apelación dice que solamente son 5 uvas. La Malbec, la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc, la Merlot, la Malbec y la Petit Verdot. Solamente esa puedes usar en Burdeos, por ejemplo. En cada región va cambiando. ¿Por qué? Porque las condiciones de cada región también son distintas. Entonces, obviamente, se van a adaptar distintas uvas. Graduación alcohólica. Los vinos deben alcanzar una graduación mínima o máxima de alcohol natural, ¿sale? Que va de los 9 a los 15 grados en Francia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede chaptalizar. ¿Quién me recuerda el término chaptalizar, por favor? ¿Qué recuerdan a qué se refiere la palabra chaptalizar? Yo, profe. Por favor. Bueno, recuerdo que nos había dicho que era cuando se le agregaba azúcar al proceso de fermentación en el vino. Correcto. ¿Y cuál será la finalidad, Vianney? ¿Recordarás Es también? para aumentar la graduación alcohólica, ¿no? Correctísimo. Te agradezco mucho. Como nos lo cuenta Vianney, ¿no? Es agregar al mosto azúcar para incrementar su nivel de azúcar, y ya sabemos que lo que se va a convertir en alcohol es el azúcar, ¿no? Por gracias a las levaduras. Entonces, si tengo la suficiente azúcar, puedo crear más alcohol. Entonces, para tener un vino que sea con apelación de Origine Contrôlée, la graduación alcohólica se va a obtener de forma natural. No puedes chaptalizar, no puedes agregar azúcar. El azúcar, el nivel de azúcar, lo tienes que obtener de manera natural. El cuidado del viñedo debe ser tan óptimo que no necesites agregar azúcar, que la uva la produzca por sí sola. Anoten ese término también que los voy a compartir. Chaptalizar proviene de su nombre de
el creador o el autor del método, que es Jean-Antoine Chaptal. De ahí viene el término chaptalizar. Fue un científico francés pues, que no le alcanzó su calidad de uva para hacer un vino lo suficientemente alcohólico y pues le echó azúcar de caña. ¿Era de caña o de betabel? Lo conocen como remolacha, ¿no? Chaptalizar, eso viene en su examen. Muy bien, ya hablamos del terreno, de la uva, de la gradación alcohólica. Del manejo de viñedo, dice, los vinos AC o AOC deben seguir ciertas reglas sobre métodos de poda y densidad de plantación. Debes de tener cierto trato con el viñedo y debes de tener tantas uvas por cada área, ¿no? Determinada. Va cambiando conforme la región, ¿sale? No todos tienen exactamente los mismos requerimientos, pero son más o menos términos básicos, ¿no? Que les van exigiendo a cada región. Manejo de la elaboración del vino. Dice, cada vino con apelación de Origine Controlé tiene su propia regulación. A veces la adición de azúcar durante la fermentación para aumentar la gradación alcohólica se acepta en el norte, pero no en el sur. Va a depender de la región donde se produzca, ¿vale? Va a haber algunas zonas a veces un tanto frías que el hecho de que no haya sol, pues hace que no madure tanto las uvas tintas, por ejemplo, ¿sale? No hay tanto sol, no madura tanto la uva tinta, entonces no se produce la cantidad de azúcar necesaria. Ah, bueno, pues como sabemos que aquí no se puede obtener el azúcar de forma natural, pues órale, te voy a dejar chaptalizar. Pero no es en todas las regiones. La mayoría no se permite chaptalizar. De la productividad. Se establece una productividad básica que permita para cada apelación de origin, pero el gráfico puede modificarse cada año, dependiendo de la situación climática. Todos los vinos van a ser diferentes, ¿eh? Así, la misma bodega elabore con el mismo método, con la misma uva, con lo mismo todo, el vino va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la climatología año con año no va a ser estrictamente igual. Y eso va a hacer que el vino cambie. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor tenga medio grado menos de alcohol. Y se va a denotar organolépticamente en la cata. Lo vamos a ver. ¿O qué puede pasar? Que no tuvo exactamente la coloración similar, porque no hubo tanto alcohol. Digo, tanto sol, ¿no? Entonces no maduró tanto la uva y no obtuvimos exactamente el color que deseábamos. O no se crearon la suficiente cantidad de taninos. O la suficiente cantidad de acidez. Va a cambiar. Todos los vinos son distintos. Nunca se van a encontrar uno igual a otro. Eso se los puedo jurar. En la vida se van a encontrar con un vino igual a otro. Y menos conforme vaya pasando el tiempo, ¿eh? Eso todavía va a hacer que cambie aún muchísimo más. De cata y análisis. Desde 1974, los vinos deben pasar por un panel de cata para asegurar su calidad. O sea, que a fuerzas nos tiene que gustar o nos tiene que gustar. Si no, no puede sustentar la apelación de un vino de calidad, ¿no? Una apelación de Origine Controlé, un vino con denominación de origen. El etiquetado con la variedad, o sea, con la uva con la que se está elaborando. Dice, tiende a restringir el uso del nombre de la variedad de la uva en la etiqueta de los vinos con apelación de Origine Controlé, excepto cuando esta sea una práctica establecida desde hace muchísimo tiempo. Solamente que la bodega desde hace cientos de años lo haga, ¿no? De lo contrario, pues no. Ya vas a saber con qué uva se elabora dependiendo de la región donde se establezca. Como lo que estábamos hablando de Burdeos. Si es de la Borgoña y es tinto, vas a ver que es Pinot Noir. Si es del Valle del Loire, blanco, Sancerre, vas a ver que es Sauvignon Blanc. Si es de Champagne, vas a ver que va a tener la mezcla de Chardonnay, Pinot Noir o Pinot Meunier. Va a depender de la región, pero no siempre se va a especificar la uva. Es raro, solamente que la propia bodega ya tenga como tradición desde muchísimo tiempo hacerlo. De lo contrario, pues no se menciona la uva.
¿Ok? Sale. Muy bien. ¿Dudas? Estos son algunos de los requerimientos. Va a cambiar en cada una de las regiones de apelación de Dijon-Controlé. Estamos hablando de regiones clásicas. ¿Sale? Les voy a presentar las regiones clásicas. Aquí, ya me pasé. Sale. Anótenlas, por favor. Se las voy a presentar en francés y se las voy a presentar en español. ¿Sale? Y viene acá también marcadas en el mapa, ¿no? Donde se encuentran las regiones clásicas vitivinícolas. Vamos a empezar con la región de Alsacia. En francés es Alsace. 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 Está en la parte más al este del país, ¿no? Noreste del país, ahí colindante con Alemania. Qué rápido se va el tiempo, caray. La región de Beaujolais. 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 Está ahí sin, en español, pues no hay una adaptación. Ahí es Beaujolais o Beaujolais. La región de Burdeos es Bordeaux. Bordeaux. Esto es bien importante. A ver si nos va a dar tiempo de verla hoy. La región de Champaña. Champaña. Es Champagne. La E no se pronuncia. Acuérdense que la T, la E y la S en las palabras francesas no se pronuncia. Champagne. Y de hecho la G y la N hacen como una ñ. Sería como champagne. ¿No? Así como. Es que requiere también de. ¿Cómo se llama? De mucha anatomía poder pronunciar bien las palabras francesas. Champagne. Córcega no se encuentra aquí en el mapa, pero está al sur, es una isla. ¿Sale? Es Córcega. Al sur. Sí, no está en el mapa. Está al sur, ahí en el mar Mediterráneo. La región de Jura también en español. Viene ahí una manchita amarillita. Jura. Languedoc en español es Languedoc. 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 La región de la Provenza es Provence. 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 La Provenza es Provence. Rosellón es Rosillon. Rosillon. La región de Saboya es Savoie. Otra regla gramatical. Se los voy a compartir. Savoie. Si se topan con una I latina con una E, es igual a una A. Una I con una E es una A en pronunciación. Por eso es Savoie. Del suroeste es sudoeste. Sudoeste, la T no se pronuncia. Sudoeste, la región del suroeste. La región de Loira o el valle de Loira es Loire o Valle del Loire. Valle del Loira, Loire. Ahí hay otra regla.
Loar. Esta I se pronuncia como una A cuando está con una O. ¿Sale? Loar. Loar, Valle del Loar. Y el Valle del Ródano es Vallée du Rhône. Vallée du Rhône. Estas son las regiones clásicas, ¿sale? Si se produce en una región que no es acá, no es una región clásica. ¿Estamos? En estas que les estoy mencionando. Y no se las puedo mencionar todas con demasiado detalle, solamente van a ser las más importantes. Va a ser Bordeaux, Loire, Champagne, Bourgogne, Alsace y Vallée du Rhône. Casi no voy a hablar de la Provence, del Languedoc, de Roussillon, de Sudoeste, a la de Beaujolais sí les voy a hablar, ni Corse, ¿sale? Ya se anotaron, vámonos, porque se acaba el tiempo. Clima. El que domina directamente todo el territorio es el Mediterráneo, ¿sale? Pero por cuestiones de altitud y latitud y todo eso, va a cambiar un poquito dependiendo de la región, ¿sale? El clima oceánico está un poco más ligado a las regiones que están más pegadas hacia el océano Atlántico, como en la región de Bordeaux, de Sudoeste, de Vallée de Loire, por ejemplo, que colindan directamente con el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque el clima es oceánico, ¿vale? Cuando estamos hablando de un clima oceánico, estamos hablando de un clima un poquito menos temperamental, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que puede amortiguar un poquito los cambios de temperatura por el simple hecho de estar junto a un manto acuífero, ¿sale? Por el simple hecho de estar al lado del océano, hace que la temperatura, los cambios de temperatura, sea más amortiguante en ese aspecto. Sí tiene también cambio de temperatura, pero no tan brusco. Eso es algo que define directamente el sistema oceánico. ¿Sale? A diferencia de los otros dos, como el continental y el mediterráneo. El continental está un poquito más referido hacia regiones tanto del norte, centro, son centro-norte, ¿no? Centro-norte-oeste, perdón. Como la región de Champagne, que está en el norte, ahí cerquita de París. Alsacia, la Borgoña, pronunciación es Bourgogne, Savoie y Jura, ¿no? Se dominan por un clima ya más continental. Entonces hace esto que cada uno tenga o se adapte a un clima un poquito más distinto a diferencia de otras regiones, pues va a hacer que también se desarrolle distinta vitivinicultura y distintas uvas y distintos tipos de vino. Todo es distinto. Clima mediterráneo, ya un poquito más hacia el sur, ¿no? Como en el caso del Vallée du Rhône, Valle de Ródano, de la Provence, del Languedoc, de Roussillon o Corse. ¿Sale? O Córcega, la isla. ¿Por qué Mediterráneo? Pues porque está pegadito con el mar Mediterráneo, ¿no? Aquí ya la temperatura, los cambios de temperatura ya son más temperamentales. ¿Sí? Ya son más agresivos. Vámonos. Tipos de vino. Vamos a hablar de los tipos de vino, porque es algo que incluso tienen que reconocer no nada más en Francia, sino en todos los países, ¿sale? Se producen de todos. Aquí en Francia se producen de todos los tipos que hay, ¿sale? Se producen tranquilos, como en el caso de los vinos tintos blancos, de los rosados, de los tintos. ¿Quién me dice que es un clarete? ¿Quién recuerda lo que es un vino clarete? ¿Claretes? Yo, profe. Por favor, Vianney. Bueno, recuerdo también que nos había dicho que eran con vinos hechos con uvas tintas o blancas, pero que mayormente su color era más claro, o sea, más
Por eso era su nombre, porque eran más claros. Claro, perfecto, muy bien. Son más claros. Estamos hablando de vinos que se elaboran con metodología para elaborar vinos tintos, ¿vale? Se elaboran como un vino tinto, pero el mayor porcentaje de la composición de las uvas que se utilizan son blancas, ¿sale? Tenemos mayor cantidad de uva blanca, poca cantidad de uva tinta. Entonces, parece un rosado, pero no llega a tener la coloración tan clara como un rosado, pero tampoco tiene una coloración tan tinta como un tinto, ¿sale? Está entre el rosado y el tinto. Se elabora con metodología de vino tinto, pero la mayor proporción de uva que se utiliza es uva blanca, ¿vale? Digamos que son 80% uva blanca, 20% tinta, más o menos, ¿no? Puede depender, puede cambiar, dependiendo del autor. A eso se refiere con un clarete. No confundirlo con un tinto, no confundirlo con un rosado. Normalmente son así como rojitos, como si fuera agua de Jamaica, más o menos, ¿no? Los tintos ya tienen una coloración intensa, ¿no? Los rosados están así como bien, bien bonitos, así rositas, ¿no? Delicado el color. Eso está entre azul y buenas noches, dicen, ¿no? Claretes, eso apréndanselo porque viene en ese examen de los claretes. Por eso se lo estoy mencionando. Entonces, todos los tipos de vino. Ya hablamos de los tranquilos, blancos, rosados, claretes y tintos. Vinos cremant. ¿Alguno ha escuchado de estos vinos? De los cremant. ¿Se vale decir que no? Por favor, necesito escucharlos de vez en cuando. No, profesor. De acuerdo, vamos a hablar de los cremant. Un cremant es un vino espumoso. Cremant, vino espumoso francés. Vino espumoso francés elaborado con el método de Champenois. Ahorita no les voy a hablar del método, los voy a hablar más del método Champenois cuando hablemos de champán. Pero ¿quién me recuerda algunas características que definen al método Champenois? Ya me cansé de hablar. ¿Quién recuerda por ahí algunas características que definen al método directamente? ¿No? Si van a tener que estudiar de viticultura, ¿eh? Su segunda fermentación se hace en botellas. Perfecto. Bravo, muchas gracias. La segunda fermentación, o sea, la fermentación carbónica, se lleva a cabo dentro de una botella. ¿Sale? Aquí, rápido, ¿no? Así nos lo dijo Ángeles. Eso es así en pocas palabras. ¿Qué es esto? Vamos a hacer un vino blanco, ¿no? Normalmente o un rosado, pero normalmente suele ser blanco. Y vamos a agregarle aquí la mayoría de vino blanco, ¿no? Una base. Ya fue fermentado una vez para hacerse vino. Ahora vamos a fermentarlo una segunda vez para hacerlo espumoso. Le vamos a agregar una mezcla, anótenla por favor, que se llama licor de tiraje. Para llevar a cabo el procedimiento de tiraje o tirage en francés. ¿Vale? Tirage. Este licor de tiraje, ¿qué es? Vino base, vino blanco base, más azúcar, más levaduras. ¿Vale? Ya tenemos la combinación para hacer otra fermentación. Ese es el licor de tiraje. Lo vamos a poner dentro de la botella igual, lo tapamos con una taparrosca, lo dejamos ahí unos meses a que se vuelva espumoso, ¿sí? Y después pasa por un periodo de limpieza que lo voy a hacer más específico cuando estemos viendo el champán en la siguiente clase. Porque no nos va a dar tiempo. Sale. Muchas gracias, muchas gracias. Cremant, vinos espumosos, hechos por método Champenois, también conocido como método tradicional. Vinos espumosos. Profe, Sí, ¿puedes repetir lo de licor de tiraje? licor de tiraje, claro que sí. Vino base,
Es una mezcla de vino base, más azúcar, más levaduras. ¿Sí? Es así, es la medicina para hacer una fermentación. En este caso es una fermentación carbónica, por eso se van a hacer burbujitas, ¿no? Licor de tiraje, vino base, azúcar y levaduras. Vámonos. El champán. ¿Qué diferencia hay del cremant al champán? El champán tiene una denominación particular, ¿sale? Que es, por ejemplo, algunas de lo vamos a ver ¿cómo se llama? A detalle en la siguiente clase, pero materia prima en específica. ¿Qué uvas se utilizan para hacer champán? ¿Me pueden recordar? La Chardonnay. Chardonnay, ¿de acuerdo? ¿Cuál más? Pinot Noir. Pinot Noir. Y Pinot Meunier. Y Pinot Meunier. Muy bien. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Esta es la mezcla que se puede utilizar únicamente para hacer champán. A veces se llegan a incluir algunas otras uvas, pero en una proporción mínima, así muy poquitita. Las protagonistas son estas, ¿sale? Debe de ser forzosamente con método tradicional y debe ser forzosamente elaborado en la región de Champagne. Lo vemos en la siguiente clase. Vinos encabezados. Últimamente por favor, ¿me pueden recordar qué es un encabezado? Lo vimos en Había la clase. dicho que los encabezados son los fortificados o generosos y Fortificados o que generosos. su graduación alcohólica alta era debido a que se le agrega un destilado, ¿no? Perfecto, se le agrega un destilado, lo hacemos más alcohólico, lo estamos encabezando o fortificando o haciendo generoso. Muchas gracias, Aime, muchas gracias. No lo pudiste haber dicho, mejor no te sobró ni te faltó ni una sola palabra. Muchas gracias. Vinos de postre. Ojo con este tema de los vinos de postre y los vinos dulces naturales. ¿Va? Porque algunas personas creen que todos los vinos encabezados son vinos de postre. Y es algo erróneo. No todos los vinos encabezados son de postre. Todos los vinos dulces pueden ser vinos de postre. Eso sí. Pero hay vinos encabezados o generosos que no necesariamente son dulces. Algunos son muy secos. ¿De acuerdo? Ojo en esa parte. Mucho, mucho ojo en esa parte. Por aquí viene una categoría que casi no menciono, pero que de una vez les voy a hablar porque me voy a acabar el tiempo y no voy a alcanzar casi ni a ver Burdeos. Entonces, es sobre un tipo de vinos que se llaman vinos licorosos, ¿sale? En español, así licorosos, porque en italiano tiene otra, así la palabra licoroso tiene otro significado, y lo vamos a ver cuando veamos Italia. Un vino licoroso se refiere a un vino de muy alta graduación, pero que se obtiene de forma natural. Son vinos que crean tanto alcohol de manera natural que pueden llegar incluso de entre los 15 a los 16 grados. Eso es extraordinario. ¿Por qué les digo que es extraordinario? Porque no se puede hacer con cualquier metodología ni con cualquier uva. ¿Sale? Crear tanto alcohol. Necesitas una uva que requiera que produzca mucha azúcar y levaduras que aguanten este grado de alcohol. ¿Por qué? Porque el crear alcohol es una forma de que las levaduras también se autodestruyen. ¿Sí? Si tú creas demasiado alcohol, si tú eres una levadura y creas demasiado alcohol, va a llegar un punto en el que creaste tanta alcohol que ya no tienes el ambiente para poder vivir por la cantidad de alcohol, ¿sale? Entonces un vino licoroso crea un alto grado de alcohol de manera natural, como de los 15 a los 16. Yo creo que así lo más exagerado que pueda existir en el planeta debe ser uno de 16.5, no más, de forma natural. Normalmente el ambiente para las levaduras se muere a los 15.5, pero estos ya son así extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Francia hay unos licorosos, ¿sale? Vinos de postre, todos los dulces, todos los que quieran que sean dulces son vinos de postre, vinos espumosos dulces, vinos tranquilos dulces, vinos encabezados, todo lo que sea dulce es de postre, así sencillo, ¿no? Por eso es otra categoría.
pero donde se pueden mezclar con otros, ¿no? Y los importantísimos, dulces naturales. Recuérdenlo, solamente hay 3 métodos para hacer vinos dulces naturales. Ice wine, botrytis cinerea y cosecha tardía. De ice wine casi no se produce mucho en Francia, pero botrytis y cosecha tardía, sí. Ay, no puede ser, se acaba muy rápido el tiempo de esta clase. Me falta mucho. Vámonos con Burdeos, ¿sale? Vámonos con Burdeos. Sale Bordeaux o Burdeos. Ya lo vimos en el mapa. Está pegado al Océano Atlántico, en una parte así como abajito del centro, ¿no? Del país. Su nombre viene del francés au bord de l'eau, ¿sí? Que quiere decir al borde del agua. ¿Alguno de ustedes habla francés? Que me diga así, o más o menos que lo entienda, que más o menos lo pueda pronunciar, que ya lo hable así sin modestia, ¿no? Tienen que hacerlo, ¿eh? Ese tema de los idiomas es vital para cualquier persona. Aprendan primero inglés, que es muy importante, y aparte se les va a facilitar mucho más el aprendizaje para francés. Ok. Situada al suroeste de Francia, tiene 2 ríos principales, ¿sale? La Dordogne y la Garonne, que están alimentados de uno principal, que es el Gironde o la Gironda, ¿sale? Entonces, viene desde el océano el río Gironda, aquí se ve en la imagen, se ve así como desde la parte superior, la Gironde, y se van a abrir 2 grandes ramificaciones, que va a ser la Dordogne o la Dordoña y la Garonne, la Garona. Es bien importante mencionar esto. Sin agua no hay vinos. Este es el río que hace que sea una de las regiones vinícolas más importantes en todo el mundo. Y hay varias regiones en el mundo que se caracteriza por ser atravesada por un manto acuífero que es un río. Porque necesitamos del agua. ¿Sale? De la Gironda se alimenta lo que es la Dordoña y la Garona, ¿no? Son ramificaciones de este mismo río. Vámonos. Dice, es una de las regiones más importantes de Francia y de todo el mundo. Producción del 30% del total del país. Aquí se produce casi una tercera parte de todo el vino del país, para que vean lo importante que es. Tiene 57 denominaciones de origen. De puro vino, ¿eh? De otras cosas no sé. Pero de puro vino, 57 denominaciones de origen. Con una plantación de 117,000 hectáreas de viñedo. Y los viñedos de Burdeos están considerados como el mayor productor de vinos finos del mundo. Luis Llave nos estaba diciendo al principio, ¿no? Ahí entre las participaciones que se crean en Francia varios vinos de alto renombre, de mucha tradición y que son de muy alto costo, ¿no? De los más caros de todo el mundo. Muchos son de aquí. Ahorita vamos a ver. Ay, no puede ser que rápido se terminó esto. Sale. Vamos a hablar de este tema de las subregiones. ¿Sale? Porque recuerdan que les dije que mientras más específico sea una etiqueta con respecto a donde se produce el vino es de mejor calidad, pues a esto me refiero. En la región de Burdeos está formada por 5 grandes zonas o 5 distritos, ¿vale? Que son el Médoc, la región de Grave, la región de Sauternes, la región de Livorno, acuérdense que la A y la I hacen una E, Livorno, y la región de Entre deux Mers, que quiere decir en español entre dos mares, porque está entre los 2 ríos, ¿no? Entre deux Mers. La más importante de todas es el Médoc. Ahorita vamos a ver por qué, pero las otras también son muy, muy importantes. Pero la más chipocle de todas es el Médoc.
Cada una también se caracteriza por distintos vinos de gran relevancia. El Livorno tiene dos grandes regiones importantes también, que es Saint-Emilion y el Pomerol. Livorno, Saint-Emilion y el Pomerol. Entonces, ejemplo, si yo me encuentro con un vino que diga apelación Medoc Contrôlé, es un vino de mejor calidad que uno que pueda decir simplemente apelación Bordeaux Contrôlé. ¿Vale? Porque te estoy hablando de una región mucho más específica dentro de Burdeos. Y todavía dentro del Medoc hay otras subregiones, ¿vale? Como por ejemplo, el Medoc se encuentra en esta coloración como rojita, en estos colores como rojitos, que se encuentra en la parte superior izquierda. Se encuentra, por ejemplo, la región de Bas-Medoc o el Bajo Medoc, la región de Saint-Estèphe, la región de Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Mouly, Haut-Medoc, Margaux, ¿sale? Esas son algunas de las regiones, subregiones del Medoc. Me menciono esas porque son las más importantes. Pero cada de estas 5 regiones tiene subregiones importantes. Como por ejemplo el Livorno tiene Saint-Emilion y el Pomerol, de las más relevantes. En el caso de Graf, de las más importantes se encuentra Pessac-Lognan, por ejemplo, ¿no? Está bajito ahí como en unos colores verde, olivo y marroncitos. Está la región de Graf, está la región de Pessac-Lognan arribita, ¿no? Se encuentra Barsac, por ejemplo. Y entonces, mientras más específico seas, más de mejor calidad es el vino. 10 minutos para dar este temota no puede ser. Vamos a hablar de las varietales. Ya las conocen, ¿sale? Ya desde viticultura yo les he estado diciendo. La mezcla bordelesa, apréndanse la mezcla bordelesa. Aquí ya les van a dar completamente esa utilidad a este conocimiento, ¿sale? Ya la conocemos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot. Sale, esas son las uvas que se utilizan para la elaboración de vinos tintos, que es la mayor proporción de vinos que se elaboran en Burdeos. Actualmente, hay a veces unos datos que están un poquito ligados a que la Cabernet Sauvignon es la que se planta más, otros que dicen que la Merlot, ¿sale? Actualmente la Merlot es la más plantada, aproximadamente con un 63%, pero no se enfrasquen con estos números. De entre la Merlot y la Cabernet Sauvignon son las más plantadas. Por ejemplo, en este libro te dice cierto porcentaje y en otro te dice otro, ¿sale? Entonces, va cambiando, pero estas son las dos más importantes, ¿sale? En la investigación que yo hice hace unos cuatrimestres, la Merlot actualmente es la más importante, porque fue el libro más actual de donde saqué el dato, ¿no? Seguida por la Cabernet Franc al 11%, y ya entre la Petit Verdot y la Malbec son una muy pequeña proporción, que a veces es para darle unos toques, ¿no? Así como de sal, vamos a adornarle con un poquito de Malbec o un poquito de Petit Verdot. La Carmener también es proveniente de aquí, de Burdeos, sin embargo, ya no es relevante. ¿Por qué? Es que lo quiero hablar más cuando veamos Chile, pero si recuerdan que mundialmente hubo una plaga, más o menos por la década de los 70s, de los años 1800, se dio a cabo la filoxera, ¿no? Esta enfermedad que atacó todos los viñedos del mundo. Y Francia fue de los países que más fueron perjudicados con esta enfermedad. Estamos hablando de un pulgón ovíparo que llegó, ¿sí? Y que se llegó a los plantíos, le fascinó la vid, ¿no? Es uno de sus alimentos preferidos. Llega primero de forma aérea, poco a poco se va incrustando hacia el subsuelo y se come la raíz de la vid y las mata, ¿no? Entonces imagínense si no hubiera habido esa epidemia, esa pandemia vinícola, habría tal vez a la fecha vinos todavía mucho más interesantes de vides muy longevas, ¿no? Pero bueno, no me gusta hablar tan solo de en términos de hubiera, porque no nos lleva a nada,
pero es solo por imaginar, ¿no? Entonces la Carmener fue de las uvas más atacadas. Y pues ya después cuando veamos Chile van a ver la importancia que tiene la Carmener hoy en día en el mundo, pero nació aquí en Burdeos. Blancos, de las uvas blancas, la que principalmente se planta en Burdeos es la Semillon, siendo más de la mitad, seguida por la Sauvignon Blanc, un poquito de Muscadel, y el 3% representa otras, ¿no? Muy poca otras uvas. La mayor proporción de vinos que se elaboran en Burdeos son tintos. Pero si se elaboran blancos, se elaboran con Semillon, con Sauvignon Blanc o con Muscadel, o una combinación. Ya no hay tiempo. Bueno, vamos aquí. Dentro de los vinos, sí, voy aquí, ¿no? Sí. Dentro de los vinos de Burdeos hay una clasificación especial para los vinos de Burdeos, ¿sale? De los que se producen nada más en esta región, que van de lo general a lo particular, como en el caso de los vinos AOC, Bordeaux y Bordeaux Superior, se elaboran en cualquier región, ¿vale? En cualquier parte de Burdeos, ¿vale? Pero no te dice específicamente en qué subregión de Burdeos. Después vienen los que vienen con apelación regional, ¿sí? Ya se las presenté, que son 5, están por acá. Si son una de estas 5, es un AOC regional. ¿De qué región? Puede ser la región de Médoc, la región de Graf, la región de Sauternes, Livorno o entre deux Mers. ¿Vale? Por ejemplo, el Médoc. Es una subregión específica. El vino es de mejor calidad porque está siendo más específico sobre dónde se produce. AOC comunal. Estos son pueblos dentro de estas regiones de las que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la región de Margaux se encuentra dentro del Médoc y el Médoc se encuentra dentro de Burdeos. Estamos hablando de un lugar muy, 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 muy específico, ¿vale? Demasiado específico. Entonces, denota mayor calidad. Si te dice que el vino es de Margaux, del pueblito de Margaux, bueno, ¿dónde está Margaux? Está dentro del Médoc. ¿Y dónde está el Médoc? Está en Burdeos. ¿Y dónde está Burdeos? Está en Francia. Francia está en Europa. Y etcétera, ¿no? Y el término chateau, que les había mencionado, ¿no? Chateau, una propiedad específica dentro de una región particular en Burdeos. Estamos hablando de un viñedo prácticamente, ¿no? De una bodega, viñedo, las dos cosas. La uva se produce ahí mismo se elabora el vino. No se trae uva de otros lados. ¿Sale? Eso denota todavía muchísimo más calidad, aún. Mucha, mucha, mucha más calidad. ¿Sale? Entonces va de lo general a lo particular. Bordeaux y Bordeaux Superior en cualquier región de Bordeaux. ¿Sale? Y pueden ser uvas de distintas regiones y las juntan en un solo vino. Regional, ya las vimos, son 5, ¿sí? Son subregiones de Burdeos. Apelación de origen comunal. Es un pueblo dentro de una subregión de Burdeos, es como una subregión. Y un chateau, pues es la porción más pequeña de territorio. Es una propiedad. Sí, hasta ahí. ¿Tendrán preguntas? No me digan que soy tan buen profesor que se entendió a la primera, ¿eh? Me voy a creer. ¿No? Sí, se entendió entonces. Ok, por ahora no. Muy bien. Normalmente debería haber acabado con todo Burdeos, pero bueno. Voy a subir las diapositivas hasta que termine con Francia, como en dos sesiones, Lisette. Hasta que termine con toda Francia. Voy a subir todo el tema de Francia. Conforme vaya terminando el tema, les subo yo la presentación. ¿Va?
¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Por favor. Bueno, en mi clase de viticultura nos había dicho la profesora que, bueno, los 3 métodos que usted mencionó para el vino dulce, me parece, ella nos dijo que era para elaborar un vino de postre, que era el ataques botrytis, la cosecha tardía y la uva congelada, pero ahora usted dice que es que no es para el vino de postre, entonces ahí como que ya me confundí. Sí son vinos de postre también, pero es importante definir la diferencia entre un vino dulce natural y un vino de postre. Y sí me ha pasado con muchos expertos, colegas, que consideran que es exactamente lo mismo y que sí, o sea, que engloban generalidades que no específicamente coinciden, ¿vale? Vinos de postre son vinos estrictamente dulces, sea la metodología que sea, ¿sale? Toda la metodología que sea. Vinos encabezados pueden ser dulces, pero ¿qué define un encabezado? Que son, ¿cómo se llama? Que les agregan un destilado para hacerlo más alcohólico, ¿vale? Pero un vino encabezado no siempre es dulce, por eso no siempre es de postre, ¿sale? Y un vino dulce natural, estrictamente se ocupa uno de esos 3 métodos para elaboración. Esas son de las principales diferencias. ¿Ok? Ok, sí, muchas gracias, profe. Muy bien, de nada. Y ya los dejo, ya me tengo que retirar, ¿sale? Si tienen alguna duda, sin problema, me lo hacen saber ahí por correo y nos estamos viendo el día martes, ¿de acuerdo? Gracias, profe, hasta luego. Ustedes, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, chef. Muchas gracias. Nos vemos. Que estés muy bien, Yahvé. Igual, bonito día, bonito fin de semana. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Que se encuentren muy bien, ¿eh? Gracias. Se cuidan mucho y nos estamos viendo. Igualmente, bonito fin.